Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vive Libre, un programa para prevenir las adicciones. Estamos a través de la señal de Capital 21. Hoy vamos a hablar del uso problemático del alcohol, que es un tema muy extenso. Vamos a tener a nuestro especialista, el doctor Hugo González Cantú. El doctor es médico psiquiatra y labora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y también tiene su consulta privada. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Gabriela. Pues doctor, el hablar de alcohol es un tema muy amplio porque hablamos de por qué el consumo, qué es el alcohol, por qué algunos se enganchan y otros no, entre hombres y mujeres, como es. Pero hoy vamos a hablar de esto que llamamos uso problemático, doctor, y tú nos dirás si con eso puede quedar clara una idea o no. Claro, bueno, mira, el alcohol es la sustancia más consumida en el mundo, la sustancia psicotrópica, la sustancia adictiva más consumida en el mundo, y México no es la excepción. ¿Qué es droga, doctor? ¿No? Es una droga, por usar el término para decir, es una sustancia que va a llegar al cerebro y va a producir ciertos efectos a nivel psicológico, a nivel de los reflejos, a nivel de la conducta. Entonces, es una droga en ese sentido. Es una sustancia legal en la mayor parte del mundo, hay que aclarar que no en todo el mundo es legal, bien, pero en México, como en el resto de Occidente, pues es la sustancia más difundida, más consumida y que también es la que causa más problemas, curiosamente, ¿no? El panorama del consumo de alcohol puede ir desde el consumo, digamos, con un alimento, como un acompañante de la comida, etcétera, hasta el consumo que puede llevar a la muerte por un accidente, por una sobredosis del mismo alcohol. Y entre esos dos puntos, pues hay una gran variedad de situaciones donde se puede presentar. Hoy que estamos hablando, pues, para un público básicamente joven, aunque no necesariamente tiene que ser tan joven, puede ser de cualquier edad, de qué pasa con el alcohol cuando vamos a una fiesta, vamos a una reunión, cuánto es demasiado, cuánto es seguro beber, cuánto ya es una situación que me pone en peligro. Y pues de eso yo te propondría que platicáramos en ese sentido. El alcohol, te voy a contar para empezar, es una sustancia que se absorbe muy fácilmente en el estómago, llega muy rápidamente al cerebro, y que el efecto esperado de la gente pues es cierto grado de euforia, de desinhibición, de relajamiento, digamos, ¿no? Normalmente para llegar a ese efecto se requieren 2 copas. ¿Qué son 2 copas? Vamos a hablar en este programa de qué es lo que llamamos un trago estándar, una copa estándar, porque también para hacer cuentas hay que más o menos nos puede aclarar, ¿no?, muchísimo, doctor, entre una cerveza... Exacto, ¿a qué equivalen? En realidad lo importante es el contenido de alcohol y podemos hacer una fórmula para trasladarlo a gramos. Más o menos a nivel mundial se considera que una copa estándar contiene 13 gramos de alcohol. Hay variaciones por países, etcétera, ¿no? Pero es un promedio. ¿A qué equivale eso? Equivale a una cerveza, por ejemplo, normal de 330 mililitros. La cerveza normal, no una caguama, que es una cerveza de 1 litro, hay hasta de más. Estamos hablando de una copa mediana de vino, como la que te sirven en cualquier restaurante cuando tú pides una copa de vino. Estamos hablando de 1 onza, que es el equivalente a un caballito pequeño de las bebidas destiladas, como el tequila, como el vodka, por hablar de las bebidas más usadas. Entonces, cuando hacemos cuentas, debemos de considerar esta cantidad para decir cuántas copas bebí. Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud que en los hombres y en las mujeres es diferente, y ahorita lo vamos a platicar. En los hombres adultos sanos, un consumo no riesgoso, ese es el término que le da la Organización Mundial de la Salud, un consumo no riesgoso de alcohol es de máximo 2 copas al día. Esto es considerando que hay muchos países del mundo donde el consumo de alcohol o de cerveza o de vino puede ser como un complemento de la comida y se puede hacer de una manera cotidiana.
No es el patrón habitual en México, Ya. por Y cierto. esto es ¿no? si se consume alcohol, doctor. Es no que como- cada persona tenga Sí, que no, consumir esta es una sus aclaración pertinente, no es de que deba de tomar esto porque es lo que recomienda la Organización Sí. Mundial de la Salud, no. Quiere decir que si tú vas a beber, Sí. si tú has decidido beber por el motivo que sea, este es el límite que la organización le llama no riesgoso, o sea, Sí. vas a pasar controles habitualmente de alcoholímetros, puedes manejar con seguridad, no vas a tener un error de juicio, no vas a faltar a tu trabajo, no te vas a involucrar en una riña, ¿no? Entonces ese es el consumo seguro si alguien decide beber, desde luego, ¿no? En mujeres es ligeramente inferior, porque ahí la Organización Mundial de la Salud, diversas instituciones, organizaciones que manejan este tipo de conceptos, Sí. dicen que en el caso de las mujeres es una copa al día, máximo como un consumo no riesgoso de alcohol, como te digo, que puede ser un complemento de comida, básicamente, ¿no? Pero de ahí nos vamos trasladando a cuándo empieza a ser peligroso, Sí. cuándo empieza ya a ser un problema, ¿no? Sí. Dicen, en Estados Unidos tienen un concepto que voy a hablar de él, es el concepto del atracón de alcohol. ¿Qué es un atracón? Así como pensamos en los atracones de comida, pues imagínense qué es un atracón de alcohol, es beber demasiado. En Estados Unidos lo tienen muy identificado porque allá tiene muchas connotaciones legales, de tránsito, de situaciones de acceso a un restaurante, a un bar, etcétera. Son en los hombres 5 copas ya se considera un atracón. Uy. Entre más subes, pues es un atracón cada vez mayor. Sí. Entonces ese es un número que yo diría, si tú vas a beber, si tú has decidido beber en alguna situación ya más allá de una copa para acompañar mi comida, si vas a beber, como es el patrón más habitual en México, para ir a una fiesta, para ir a un bar, para Estar con los amigos, ver el fútbol, Sí, claro. etcétera. O sea, hay miles de situaciones que podemos platicar. El número mágico ahí es 4, en el caso de los hombres. Es el número que todavía, si bien ya te pasaste desde el consumo que marca la OMS como un consumo regular o normal, todavía no estás en este concepto del atracón. Todavía puedes estar bastante consciente, puedes tener todo tu juicio conservado. Es posible que ya no pases el alcoholímetro con 4, Claro. y es posible que ya con 4 copas no sea la mejor idea manejar, porque aunque la gente puede decir, no, es que estoy perfectamente bien, situaciones emergentes, se te atraviesa una persona, Frena rápido. frena rápido porque frena el de enfrente, etcétera, puede hacer que tus reflejos sean un poco más lentos y generar un accidente, ¿no? En muchas partes del mundo ya 4 ya es un nivel que no está permitido para manejar o para pasar el alcoholímetro. Pero sin embargo todavía tienes un fuerte control de ti mismo. Sí. En el caso de los jóvenes, algo que yo veo con frecuencia, yo trabajo con pacientes, con gente que ha tenido ya problemas por su manera de beber, es muy común un patrón de atracón. Es decir, 5 y las que siguen, más. ¿no? Digamos que ya la sexta o séptima ya perdiste, ahí sí que prácticamente el control de tu juicio, de tu razonamiento de entender que entre que más bebas vas a intoxicarte más. Ya te puedes involucrar en situaciones, discusiones, riñas, no se diga accidentes, y llegamos a un nivel superior que ya perdiste si llegaste a ese nivel, el de la laguna mental. Yo cuando veo a las personas que llegan a mi consultorio, que atiendo, etcétera, siempre les pregunto, ¿has tenido lagunas mentales? Las lagunas mentales ya reflejan una intoxicación severa por alcohol. Es variable la dosis que necesitas. Habrá gente que con 7 ya puedan empezar a tener pequeños periodos de amnesia de lo que están haciendo. Habrá gente que requiera más dosis, pero ese es un nivel al que nunca se debe de llegar. Es totalmente riesgoso, implica que ya no te puedes cuidar a ti mismo, que puedes tomar decisiones muy peligrosas como subirte a un coche sin estar registrando siquiera qué es lo que estás haciendo. Sí. Y es la causa de más accidentes. Entonces, entre jóvenes que han decidido beber, insistimos, como lo hemos platicado en otros programas, no se trata de que, vete a beber. No, si has decidido a beber, si has decidido ir a una fiesta y beber,
tienes que meter una serie de barreras Sí. para evitar estos cuadros ya de laguna mental. ¿Qué barreras puedes poner? Una, no ir con la idea de que vas a consumir cantidades excesivas de alcohol hasta perderte. Hasta a perderte. veces, Esa puede ser una intención. Esa es una intención a veces. Hoy es a morir, hoy nos vamos a poner hasta atrás. Son expresiones comunes de la Uno gente. las escucha todo el tiempo. Jóvenes, adultos, fines de semana, etcétera, ¿no? Entonces es como ir con la idea, para empezar, de que no. Vas con una idea de moderación, una planeación en el sentido de que puedes planear más o menos la cantidad. Yo les digo a mis pacientes, esto es matemáticas. O sea, 4, ¿entiendes el concepto 4? 1, 2, 3, 4. O sea, no quiere decir 6 ni 7, ¿no? Yo lo planteo así porque pues, es más fácil verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces decía, medidas que puedes tomar. Ir con la idea de no consumir en exceso, desde luego. ¿A qué vas? ¿No? O sea, ¿a pasártela bien o a perderte? 2, ve con el estómago lleno. Eso también es un factor de protección, digamos. Si tú Come antes. Come antes. Si tú vas con el estómago vacío, la absorción va a ser muy rápida y te vas a intoxicar mucho más rápido. Entonces, a las mamás que están ahí ante la incertidumbre de que dejo a mi hijo ir a una fiesta, no la dejo ir, pues yo les recomendaría, denles una hamburguesa, una pizza, llénenles el estómago de alimentos que van a hacer que la absorción del alcohol sea más lenta. Otra consideración muy importante es la velocidad con que bebes. No es lo mismo llegar a la fiesta y tomarse un shot que beberte la copa lentamente a lo largo de una hora, digamos. Un shot, doctor, es ahora sí que echarse el trago. Exactamente. Lo que en otras épocas le decíamos un hidalgo, el shot, verle el fondo, o sea, hay mil expresiones porque es un concepto bastante común, ¿no? Y que se ha popularizado, doctores. Y también en muchos bares, restaurantes, andan ahí algunas personas ofreciendo los shots, porque es una forma rápida de emborracharte. Es decir, me tomo un trago de hidalgo, es lo más rápido. Entonces, otra consideración es de que si tú vas a beber, trata de ir bebiendo lentamente, pausadamente, para evitar esta intoxicación severa. Entonces, este es otro factor, la velocidad, ¿no? Sí. ¿Qué otros factores te podría decir que pueden ayudar? A ver, doctor, nos quedamos hasta aquí en esta numeralia de los puntos a tomar en cuenta y tener atención. Vamos a hacer una pausa. Claro. Amigos, vamos a hacer un corte. Estamos en Vive Libre. Estamos con el doctor Hugo González Cantú. Estamos hablando del uso problemático del alcohol. Ya estamos de regreso en Vive Libre. Estamos hablando del consumo problemático de alcohol. Está con nosotros el doctor Hugo González Cantú y nos estabas haciendo un recuento de medidas de atención, de prevención, doctor, antes de pensar en que uno va a ir a tomarse un trago, ¿no? Y estábamos, el primero que señalabas era no ir con la idea de que uno va a beber hasta morir. El otro es ir con el estómago, con algún alimento dentro, ya en proceso de digestión. Exacto. El otro, doctor, nos quedamos en la velocidad. En la velocidad. Decíamos la velocidad en que se bebe es muy importante. Podríamos hablar de, yo así lo explico, es velocidad, frecuencia y cantidad. Frecuencia, si tú bebes diario en exceso o estas 4 que estamos hablando, pues también ya empiezas a tener un problema, ¿no? O sea, ¿por qué esa necesidad de beber diariamente? Entonces es la frecuencia, ¿cuántas veces a la semana bebes? Y la otra es la cantidad que hablábamos hace rato también, ¿cuáles son las cantidades que se pueden tolerar? Siempre el tema, yo pienso así, hay muchos momentos de la vida que es riesgoso el alcohol. Uno de ellos es cuando los jóvenes empiezan a beber, o sea, los primeros contactos con el alcohol. En la actualidad estamos viendo que los jóvenes empiezan a beber antes de cumplir 18 años. Legalmente no deberían de beber, su cerebro no está preparado para beber,
no es una condición óptima para poder responder a los efectos del alcohol. Ese es un dato importante, doctor, el del cerebro. El del cerebro, claro, mira, imagínate que un adolescente de 16 a 18 años todavía son adolescentes, sí. incluso más, todavía sí. El cerebro sigue desarrollándose. Es un momento donde el cerebro todavía no tiene toda la capacidad de control que podemos desarrollar en la edad adulta. También hay un componente más emocional que racional, digamos, en el cerebro adolescente, donde se desarrollan primero estos aspectos emocionales, entonces por eso decimos son más intensos, quieren beber más fuerte, quieren divertirse más, quieren desvelarse más, etcétera, pero la parte, digamos, racional y de control todavía no está muy desarrollada, entonces es un momento crítico porque hay mucha curiosidad, hay esta sensación de que ya no tengo por qué decir, hacer lo que hacen mis padres o dicen que debo de hacer. Y ahí viene el alcohol, ¿no? Entonces empiezan los primeros contactos con el alcohol, donde en términos generales los jóvenes de este rango de edad, gente muy joven, pues no tienen la menor idea de cuál es la dosis tóxica del alcohol. Sí. Entonces es llegar a la fiesta y beber una, y beber otra, y beber otra, y ¿qué te cuento? En una hora ya se bebieron 4 y ya están borrachos, ya perdieron el control. Porque en este caso ya es, aparte de que son jóvenes, su hígado no tiene la misma capacidad para eliminar el alcohol. También está en proceso de maduración. Está también en un proceso de maduración, digamos, como todo el organismo. Entonces, si en un adulto pudiera ser que con 4 copas yo todavía pueda decir hasta aquí y tener como un cierto grado de control, en un adolescente 4 copas es ya no tengo control. Y si me las bebía en una hora, pues ya me intoxiqué rapidísimo y entonces sigo consumiendo porque la fiesta apenas va empezando, ¿no? O sea, ya en la primera hora ya bebí todo lo que me tocaría. Es un cuadro muy común, doctor. Es súper común, ¿no? Entonces yo pienso que es porque no saben en muchas ocasiones cómo beber, ¿no? Sí. Parte de la educación, que yo creo que debería de venir desde luego primero de las casas y de las escuelas, de las familias, pero también desde luego a través de los medios, de programas como este, es decirle al joven, si tú vas a beber, considera que tienes que no intoxicarte, ese es el punto, no perder ese control. Y que tendrías que beber de una manera más lenta. Una técnica que puede funcionar, no es nueva, se usa en muchas partes, se difunde en muchas partes, es beber un trago de alcohol lentamente, o sea, volvemos, no es un hidalgo, no es un shot, beber un trago de alcohol y luego alternarlo con una bebida no alcohólica. Es decir, puede ser un refresco, puede ser agua, puede ser un agua mineral, y luego ya beber la siguiente copa. La siguiente copa. Y doctor, ¿y el lapso para beber esta primera copa qué puede ser? ¿De una hora? Exacto, es lo ideal. También eso hay conceptos en adultos, por lo menos, de que el consumo no riesgoso de alcohol es una copa por hora. Por hora. O sea, esa es la velocidad, si le queremos poner como términos de velocidad, ¿no? Bien, doctor. No 4 copas por hora, ¿no? Que decíamos, o 5 copas por hora. Sí. Bueno, el agua en los antros, en los bares, se vende carísimo, un refresco. Entonces los jóvenes no lo compran porque dicen, no voy a gastar mi dinero en eso. En otros países, como medidas de reducción de daño, los bares te pueden dar vasos de este tamaño de agua gratis, como parte del servicio que le dan al cliente. Y inclusive yo veía un modelo de reducción de daños muy interesante en San Francisco, en California, donde a los bares que les daban esta agua a los clientes, les proponían, les fomentaban alternar una copa con una botella de agua, un vaso de agua, les permitían abrir hasta más tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces es como la negociación con los empresarios de la recreación. Acá en México la realidad es de que cierran de todas maneras a las 6 o 7 de la mañana, no necesitan hacer esta transacción. Y son políticas que podrían generarse a través de los mismos empresarios, empresarios de la diversión, del restaurante, etcétera, para mejorar esto. En el caso de los jóvenes, esa sería una indicación muy importante, tratar de beber una botella de agua, un refresco y alternarlo con las bebidas alcohólicas. Si hago una excepción, no
cuentan o no deben de alternarse con bebidas energéticas. Es que esas están muy Esa a es la otra mano, combinación doctor. que también quiero platicar. La combinación de bebida energética con alcohol, que en muchos lugares te la venden en el mismo vaso, es decir, tú la pides en la ¿Combinada? barra y te la venden en el mismo vaso, es una mala combinación porque justamente la cafeína y lo que contienen las bebidas energéticas disimula el grado de intoxicación. Es decir, parece como que no estoy tan intoxicado. Claro, O que me estoy tomando un trago light. pues mira, no sabría si No. un trago light, pero sí un trago más potente, Más diría, potente. porque se combina el efecto de la bebida energética con la bebida alcohólica. Sí. También en legislaciones de muchos países esto ya está prohibido. Es decir, que en el bar tú vayas y pidas un vodka con una marca de bebida energética, ¿no? Las tienes que comprar por separado, lo que te aumenta el precio Sí. y aumenta la dificultad de consumirlo, ¿no? Pero esa es una medida muy peligrosa porque entonces no se nota que estoy tan intoxicado, pero claro, ponte una prueba de equilibrio, de coordinación, pues ya no la No la pasas, ¿no? pasas. Entonces son prácticas como peligrosas. Otras prácticas que también en la Ciudad de México se ha trabajado mucho en ese sentido es evitar las barras libres, los cubetazos, las chicas no pagan, es este gancho Sí. de que las Las mujeres mujeres pueden gratis. entrar al bar y no beber o tener barra libre, Sí. sí beber más bien, no pagar por la No bebida. pagar. Pues son prácticas que generan un consumo muy excesivo de alcohol, ¿no? Y que además, doctor, no se apegan como a esta formulita de control que uno puede tener. Claro. Porque la cubeta tiene no sé cuántas. Y te la tienes que terminar porque si no se calienta, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son prácticas comerciales que pueden generar mucho riesgo en los jóvenes. Y no se diga ya cuando los mismos jóvenes, estamos hablando de jóvenes, acuérdense que el tema alcohol puede ser en cualquier edad, Sí. pero también cuando los jóvenes hacen sus propias reuniones en casa donde no hay en absoluto ningún control y donde este concepto de sí vamos a beber en exceso es de lo más común, ¿no? ¿Qué pasa? Consecuencias, lagunas mentales, por ejemplo, donde ya pierdo el control de lo que estoy haciendo, que se puede asociar con accidentes, esto no es ninguna novedad. Sí. También en la Ciudad de México, en muchas partes del país, el concepto del alcoholímetro ha funcionado extraordinariamente para por lo menos evitar un número de accidentes derivados del alcohol. También, ¿qué otras prácticas, digamos, podemos manejar? El conductor designado, que una persona de las que... Porque sí, yo puedo decir, yo tomé mucho, yo no voy a manejar, pero el que va a manejar es mi amigo que viene tomadísimo, ¿no? Entonces, Sí. es lo mismo, también debes de evitar subirte a un coche donde el conductor vaya intoxicado, debes de tratar de evitar que ese conductor maneje. Y pues en realidad en ciudades como México pues tenemos taxis todo el tiempo, Sí. quizá en otras partes del país sea más complicado en ciertos momentos, pero no debe ser una justificación, es que no había manera de irme en mi coche, entonces tener accidentes. ¿Qué otro te puedo decir? Consecuencias, relaciones sexuales de riesgo, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Qué peligroso. Con desconocidos, con varias personas, pero sobre todo con riesgo de embarazo y con riesgo de transmisión de enfermedades sexuales. Es también otra asociación. ¿Qué otra cosa puede suceder? Chicos que empiezan a ver muy jóvenes, empiezan a dejar de estudiar, dejar de ir a la escuela, etcétera. Entonces, descuidar una serie de ocupaciones Sí. por dedicarse al consumo de alcohol. Hemos visto, yo lo veo en mi trabajo, en el hospital donde laboro, en mi consulta privada, que cada vez es más frecuente que los chicos y chicas más jóvenes tomen una cantidad de alcohol grandísima que los lleva a tener accidentes, por ejemplo, o esto de situaciones de riesgo como relaciones sexuales con desconocidos. Eso es muy peligroso, Es muy doctor, peligroso, sobre todo ¿no? pensando en jóvenes. Claro. Sí, o sea, porque ya no tienes como un control, ¿no? Entonces, el objetivo en un joven sería mantén el control, o sea, nunca llegues a ese nivel donde ya no sepas qué estás haciendo o qué está pasando. Esa es una clave fundamental. Es una doctor. clave, es el límite ya, si llegaste a ese límite ya estás muy mal, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo no llegar antes? Pues ya dábamos medidas de velocidad, cantidad,
frecuencia, comer. Comer. Y se puede comer durante la jornada, digamos, de diversión, doctor. También, exactamente. Estás comiendo, entonces eso que hace que tu estómago absorba más lentamente el alcohol. Y también el otro concepto, ya digamos en personas un poco más grandes, es cómo puedo manejar yo lo veo en adultos, ya en gente incluso de mi edad quizá, que dicen, es que yo voy a una comida de negocios y no puedo dejar de beber porque me están invitando mis amigos para el fútbol, para la presión social, la doctor. presión social. ¿Cómo aprender a decir que no? Eso, doctor. Yo ayer platicaba justo con un paciente grande, una persona de más de 40 años, y me decía, ya me di cuenta que depende de uno. Es decir, que muchas veces la gente cree que el otro me está presionando, que el otro me está obligando, que me voy a ver mal si no acepto. Pero en realidad esa es una serie de fantasías y mitos que se hace la gente, ¿no? Tenemos que tener claro que nosotros somos los únicos responsables de lo que yo bebo, de la cantidad que yo consumo, y aunque yo sea un adulto en una situación de trabajo, en una reunión de trabajo, siempre existe un límite que si te pasas de él, ya es un límite que te pone en riesgo. En el caso de los adultos decíamos 2 en una comida, en una situación normal, clásica, a máximo un consumo de 4 para llegar a este nivel, no llegar a este nivel que se llama atracón. Atracón, doctor. Pues esas son unas recomendaciones muy importantes, doctor, pero sobre todo esto que dijiste hace un momento, son medidas para mantener el control. Es decir, puedes divertirte, puedes pasarla bien, pero estar alerta y toda esta serie de puntos a observar, de recomendaciones que tal vez no son las que circulan en la vida cotidiana, porque hay más bien una serie de mitos que van en sentido contrario, pero que si nosotros podemos tomar en cuenta, que si podemos transmitir a la gente que tenemos cerca, a los hijos, entre amigos, y que son realmente muy fáciles, doctor, ¿no? A manera de un pequeñísimo ABC. Exacto. Que a nadie se le tendría por qué olvidar, doctor, y que yo te pediría así por último, así como un ABC súper resumido, sintético, claro, para todos los amigos que nos están viendo, comenzando desde la idea de no atracarse. Claro, pues mira, Gabriel, y para el público son ir con una idea de beber responsablemente y con moderación. Ese es un punto básico, ¿no? No pensar de que me voy a intoxicar hasta perderme y no saber de mí. Segundo punto, tratar de comer algo antes de ir a una reunión, una fiesta, un antro donde voy a beber, para evitar que se absorba muy rápidamente el alcohol. 2, que no se debe de beber rápido, hay que evitar estas situaciones como de los shots o como los hidalgos, que simplemente intoxican rápidamente a la gente. Y también la otra idea es ir alternando una bebida alcohólica con una no alcohólica, que no incluye las bebidas energéticas, porque estas bebidas energéticas disimulan el efecto del alcohol, y que siempre hay que considerar que hay un límite. Para personas adultas, un consumo máximo de 4 copas pudiera ser todavía tolerable en muchos sentidos, quizá no para manejar, eso es una aclaración pertinente, pero sí para mantenerse en control y evitar desde luego consumos que te lleven a lo que se llaman lagunas mentales, porque ahí ya no tienes ninguna posibilidad de cuidarte a ti mismo y dependes de la buena voluntad de muchas personas, ¿no? Si te va bien. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ya nos despedimos y te recuerdo que este es un programa de la CDMX realizado por el YAPA para que tengas información y decidas. Y te dejo un mensaje. Vive libre. Hasta la próxima.